Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la revista Vida y Esperanza y particularmente a este bloque que pues busca en la medida de lo posible orientarnos en la parte espiritual y ayudarnos a crecer en la fe en la medida de lo posible que nosotros podamos interiorizar estas reflexiones que nos regala en estos bloques el padre Denis Félix de la Cruz. Primero que todo, le damos la más cordial bienvenida, padre, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Nubia. Buenos días, queridos hermanos que nos siguen a través de nuestra querida y amada emisora Radio Fides, Vida y Esperanza, y también a través de nuestro querido canal San José TV, el canal de la Arquidiócesis de San José. Es para mí una alegría, es para mí un placer poder compartir con ustedes este momento especial y poder junto a ustedes reflexionar algún tema de importancia y de crecimiento espiritual para todos. Sí, a mí me hace pensar que cuando se le proponen los temas al padre, el padre se frota las manos. ¿Verdad que sí? Siempre son interesantes. Sí, ¿verdad? Sí. No hay desperdicio en estos temas. No, entonces, son muy provechosos. Vale la pena. Y sí, me encanta colaborar, me saca un poco del trajín y me mete en otro punto de evangelizar también. Muy lindo, sí, que por cierto, muy sí. lindo y muy oportuno, porque padre, le cuento que nos escuchan desde Manhattan, nos mandan reportes de Argentina, Caramba. De Perú, nos mandan reportes de fuera del país y también por supuesto que Guanacaste, Zona de los Santos, Cartago, Limón, de todas partes, entonces es una forma muy bonita. Bendito sea Dios, la universalidad de la iglesia. Así es. Está en todas partes, en todo lugar, y donde hay un cristiano, ahí hay un católico. Bendito Dios, así sí. es, ¿verdad? Mire, este tema es muy importante y quiero que ojalá usted que le pueda dar compartir al final del Facebook para que mucha gente lo escuche y pueda ayudarse. Hay gente que hasta siente agobio porque no logra dominar sus pensamientos. Y le vamos a dar una herramienta valiosa para que usted pueda dominar pensamientos que sabemos que son de mal, que no son de bien y que usted necesita sacarlos de su mente y de su corazón. Dice San Jerónimo, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. ¿Qué nos habrá querido decir San Jerónimo con eso, padre? Bueno, lo primero que debemos decir es que San Jerónimo, esta frase, se la inspira el capítulo 26, versículo 41 del Evangelio de Mateo, que dice así: velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, el cristiano es aquel que se mantiene siempre ocupado, pero ocupado, como dice San Benito, ora et labora, es decir, mi cotidiano, mi trabajo, mi actuar se convierte en oración. No soy una persona que estoy sedentaria, aunque esté sentado. Siempre algo dentro de mí se está moviendo, porque cuando las cosas se estancan, se corroen, se pudren, se dañan. Por eso dirá San Jerónimo, un hombre de una gran predicación, doctor de la iglesia, un hombre de gran fe que testificó no solo de palabra, como dice San Francisco de Asís, predica con el ejemplo y si es necesario utiliza la palabra, sino con el testimonio. Por eso él dice, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Claro. ¿Por qué? Cuando nuestra vida se detiene y caemos en el pecado capital de la pereza, que en latín asedia, entonces nos atacan unos demonios que partiendo del Salmo 91 se traducen como demonios meridianos. ¿Y qué son los demonios meridianos? Dice, son aquellos demonios asociados al mal humor y aburrimiento que se hacía sentir sobre los monjes, porque esto se dirige propiamente a los monjes y se extiende propiamente a los cristianos. Y el demonio meridiano, demonio de la asedia, es el más cargante de todos. ¿Por qué? Porque dice que hace nuestra alma pesada. Dice que nos ataca en la hora cuarta, es decir, entre las 10 hasta las 2 de la tarde, y dice que provoca en nosotros mal humor, provoca en nosotros sequedad, en el momento del sueño nos ataca y sobre todo hace pesado nuestro mundo interior.
Por eso provoca en nosotros una pereza. Y aquí ataca la lujuria, porque una persona que se deja vencer por estos demonios meridianos, entonces es como que le quite la protección a todo su ser, a todo su templo, y allí entonces empieza a atacar el demonio, que recuerda que el pecado tiene 4 etapas. La primera etapa es el sentir. El demonio nos hace sentir. Cuando yo me he relajado, ejemplo, cuando vemos la historia de David, a David esta frase de San Jerónimo se le aplica bien, porque David en un momento dice la palabra que mandó a todos sus soldados a luchar, pero él se quedó en la casa, se quedó allí tirado, ya no quería luchar. Por eso dice San Jerónimo, trabaja en algo, es decir, muévase. Por eso la persona que está metida en la casa, solamente allí tirada, perdiendo el tiempo, es una persona que está ociosa. Es una persona que acarrea en su mente y en su corazón cuestiones que tantas veces no son sanas, que no edifican. Por eso un cristiano no pierda el tiempo. David manda a los otros a combatir. Por eso el demonio meridiano, el demonio de la sedia, lo primero que nos quita es la fuerza para combatir, porque es el demonio de la pereza, y la pereza es el pecado que nos lleva a dejar hacer el bien, a dejar de hacer el bien y a empezar a hacer el mal. Es decir, invierte los valores. Claro. Es un pecado de perversión, porque nos invierte los valores. Entonces David dejó de luchar, dejó de combatir, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces mira todo lo que entró. Primero se para en el balcón porque su cuerpo está relajado, su cuerpo ha quitado toda la protección que tenía para poder defender su alma, su espíritu. Entonces dice la palabra que lo primero que vio, lo que no tenía que ver. Entonces vio a la mujer ajena, la deseó, la mandó a llamar, fornicó con ella, la embarazó, mintió porque puso al soldado Urías delante para que lo mataran, lo asesinaron, tomó la mujer ajena. Entonces esto fue una cadena de desastres que lo llevó a perder su dignidad, a perder todo. Entonces, por donde nos ataca esta realidad, primero es por el pensamiento. Por eso la primera etapa del pecado es sentir. Yo siento, el demonio coquetea conmigo, pero todavía allí la cosa no es grave. El problema está en cuando yo lo consiento. Sentir, segunda etapa, es consentir, es decir, me deleito. Me deleito en aquello que me destruye. Si yo verdaderamente, como dice San Jerónimo, estoy trabajando, es decir, estoy activo, no solamente activo en cuerpo, porque una persona puede ser activista, pero por dentro esté vacía. Claro. Por eso San Benito añade al trabajo de sus monjes, añade la oración. Dice, ora, trabaja, labora, pero ora. Es decir, que tu trabajo se convierta en oración, que tu oración se convierta en trabajo. Por eso los grandes maestros espirituales hablan de la oración del corazón, una jaculatoria. Por eso mucha gente que viene a hablar conmigo, yo siempre le digo, personas que tienen problema de lujuria, personas que están en un combate interior, en una confusión mental y espiritual, entonces primero los mando a tener un contacto con las Sagradas Escrituras intenso. Luego, cada día, tomar allí una frase bíblica pequeña, aquella que le impacte, que esto se llama jaculatoria, y pasarme el día entero rumeándola. Dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus hojas, y todo lo que emprende le sale bien, porque su salmo susurra día y noche. Entonces, si yo estoy trabajando, no solamente con mi cuerpo, sino con mi espíritu, estoy activo, rumeando en cuerpo, alma, mente, esta oración, es imposible que el demonio pueda penetrar. Entonces, sentir, consentir. La tercera etapa me lleva a caer. Y la cuarta etapa, que es la peor, se llama costumbre. Cuando yo he caído en un estado permanente de asedia, de pereza, que no estoy haciendo nada por mi vida, entonces puedo caer ¿en qué? En la costumbre de ¿qué? De vivir en el pecado. De vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque yo he descuidado absolutamente todo. De aquí hay un término que es un poco ofensivo, pero debemos traerlo hoy a colación, que se ha empleado para aquellas personas que le han perdido el sentido a la vida, que no hacen nada. Correcto. Y se llaman los ninis. Ni trabajan, ni estudian, ni
ni hacen nada, no reciben educación, nada. No hago nada por mi vida. Entonces, existimos personas que hemos perdido el interés y el sentido a todo. Y no hacemos nada, no tenemos ningún proyecto, no tenemos ninguna visión de la vida, no tenemos ninguna inquietud. Rumbo, tenemos como un muro delante y no hay quien nos mueva. Y escucha bien, se puede caer en esto porque existen personas que han estudiado, personas que tienen una profesión en sus manos, personas que tienen mucho potencial, pero han enterrado el talento, no hacen nada. Entonces, ante esto, San Jerónimo habla de esta realidad que trabaja en algo para que el diablo te encuentre ocupado, porque es víctima del demonio aquel que no está haciendo nada. No, y padre, vea, es un hecho. Uno se pone a analizar de casos que han llegado a través de mensajes en la radio y demás, personas que cuentan cómo se les ha destruido la vida por caer en una costumbre de pecado porque empezaron haciendo nada. Entonces, por ejemplo, un tema a la adicción a la pornografía, que es muy común, la gente, ¿cómo accede a eso? Cuando no tiene nada que hacer y nada en qué pensar. Entonces le dedica largas horas a estar buscando allí, ¿me entiendes? Porque recuerda, el pecado de pereza es dejar de hacer el bien que tengo que hacer e invertir mi tiempo en lo que no debo hacer. Entonces, cuando San Jerónimo habla de trabajar, significa haz el bien que debes hacer. Deja de hacer el mal que no te va a edificar ni va a hacer nada en tu vida. Entonces, yo invierto mi tiempo en cosas que no edifican. Y te puede pasar estando en el trabajo. La cultura de perder el tiempo, la cultura de no hacer nada, la cultura de invertir mi tiempo en cuestiones que no edifican, en cuestiones que no. Entonces, por allí el diablo se va metiendo. Me va confundiendo. Claro. Y vamos cayendo en muchas adicciones. Ejemplo, hay una adicción muy fuerte y es estar conectado a las redes sociales. Las redes sociales son buenas, pero hay que saberle dar un uso adecuado, un uso correcto. Entonces podemos caer en adicciones. Claro. Las personas que vivimos sin hacer nada somos propensas a ¿qué? A ser personas con tendencias adictivas. Aferrarnos a un montón de cosas, estar frente a un televisor metido en un videojuego. La cabeza se me vuelve un videojuego. Me salgo de la ficción. El tema, ya que tú lo mencionas, de la pornografía, hace que la persona, en hombres casados, que somos más propensos a esto que las mujeres, tienden a salirse de la realidad. Ya es un tema que vimos. Rechazar su esposa para irme a lo virtual, meterme en ese circo y perder el tiempo, no hacer nada por mi vida, no construir, no edificar. Por tanto, es importante cuando ese espíritu de asedia, de pereza, ese espíritu que me lleva al mal humor, que me lleva a no querer hacer nada, empiece a tocar mi puerta, que yo busque ayuda. Claro. Que yo busque ayuda, porque si yo no soy capaz de darme a mí mismo oficio, que te lo ponga otro. Claro. Que te ayude otro a ¿qué? A empeñarte, a ocuparte y a invertir tu tiempo en cuestiones que edifican. Es triste porque hay algo que no podemos recuperar y es el tiempo. El tiempo no se recupera y el tiempo va avanzando. Y hay mucha gente que, como mamá y papá me lo dieron todo y me dediqué a perder el tiempo en mi casa, llega un momento en que cuando miro para atrás, ya han pasado muchos años. Claro. Y la vida no he hecho nada que construya y al final veo mi vida y estoy metido en muchas adicciones. Ejemplo, drogas. Porque cuando yo no invierto mi tiempo en cuestiones que edifiquen, voy a ir en busca de lo malo. Voy a ir en busca de aquello que más que ayudarme me va a destruir. Entonces, esto también contribuye a un tema de que uno caiga en depresiones. Porque muchas veces uno dice, pues es que yo no sirvo para nada, es que mi vida no vale nada, es que una cosa... Sí, pero deja de estar hablando eso y pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Claro. Busca a aquella persona que te puede ayudar a darle un giro a tu vida diferente. Claro. Y salgamos de este demonio, este espíritu malo de pereza que nos hace sentirnos inútiles. Es como el cuerpo cuando se vuelve, dicen en mi país, un cuerpo ñoño. Es un cuerpo chineado, sería un cuerpo ñoño. Sí. Un cuerpo donde no se le ejercita, no se le hace nada, empieza ¿qué? A acumular grasa. Claro. Y que la grasa que provoca
provoca que se disparen, que el colesterol, que el triglicérido, la circunferencia abdominal crece, vienen enfermedades como la hipertensión, la diabetes. Entonces, por acá viene la obstrucción arterial, el arteriosclerosis, que viene una cosa, que viene otra, y ¡pum! El leñazo, Palmolive. Sí, ya, muerto. Muere. ¿Por qué? Al final, y ese es el punto, también espiritualmente, la persona que no hace nada termina perdiendo el vigor, termina perdiendo la gracia, termina perdiendo la vida interior. Sí, y usted mencionó el tema de las depresiones y yo entiendo, padre, que eso es algo que uno tiene que tratar si la persona lo padece, que es algo que tiene que buscar ayuda, pero hay personas que no la buscan. Es decir, hay personas que saben que son susceptibles a una depresión, a un momento crítico, y lo que hacen es cerrar las cortinas y acostarse. Y a partir de ahí empiezan los pensamientos de suicidas. Yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, yo no le importo a nadie y entonces ¿para qué estoy aquí? No le encuentro sentido a mi vida, ¿verdad? Entonces, en lugar de alimentar ese pensamiento hay que salir de ahí. Exactamente, porque esto me va a llevar a tomar malas decisiones y muchas veces atentar contra mi vida. Primero lo siento, sentir, luego lo consiento, luego lo intento caer hasta que un día lo hago. Lo hace. Entonces, cuando una persona empieza a sentir que su vida se está estancando, como dice el Señor, caminad mientras tenéis luz antes que os envuelva la tiniebla. Es decir, hermanos, nosotros debemos estar en constante movimiento porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devora. Va detrás de nosotros. Si tú te detienes, te agarra. Entonces, no te detengas. Camine, muévase. Ahora bien, dice San Agustín, no todo lo que se mueve avanza. Atentos, porque muchas veces nosotros nos movemos pero hacia los lados o para atrás, que es lo que pasa con este tipo de personas que tú estabas describiendo. Entran en un círculo vicioso, lo que se llama atadura, un punto fijo en torno al cual gira mi vida. Me vuelvo en un dependiente de, entonces mi vida no va más allá de. Por eso San Jerónimo habla de trabajar. Trabajar significa evolucionar todos los días. Claro. Todos los días nuevo. Y cuando el trabajo se convierte en un arte que me gusta, ya no es trabajo. Es algo que me edifica, algo que me realiza, algo que me construye. Yo no me siento detenido, ni siquiera en la casa preparando el arroz, los frijoles y todo, porque siempre le pongo un toquecito nuevo y siempre me saben diferente y cada vez es mejor porque siento que mi vida no es un círculo vicioso, que mi vida es progresiva, ascendente, increciendo. Es decir, es algo que va ganando, no perdiendo. Por tanto, el cristiano no está llamado a vivir detenido. Por eso San Pablo en 1 Corintios 13 dice, caritas nunquam excidit. El amor no pasa nunca porque el amor se mueve. El amor se mueve. Y cuando uno está lleno de vida, lleno de amor, no se detiene, se mueve. Trabaja siempre por la paz. Trabaja siempre por construir, por edificar, por bendecir. Va siempre en pos del otro. En la necesidad del otro le extiende la mano. Siempre ve algo que hay que hacer. Por favor, no confundamos esto con un activista. Un activista que le ha perdido el sentido a lo que hace y lo hace todo por hacerlo, simplemente. No. Una persona que se mueve, de lo que habla, que trabaja, San Benito, que habla San Jerónimo, es una persona que lo mueve es el motor del amor. Sí, qué bonito. Ahora, padre, podría pensar uno, no, yo siempre estoy trabajando, le voy a actuar el ejemplo. No, yo siempre estoy trabajando. No, yo constantemente, digamos, yo aparte de mi trabajo, estoy metida en los grupos de la iglesia, estoy en el servicio, voy a todas las reuniones, además soy catequista, además, o sea, yo estoy en todo. Un pulpo. Entonces, a mí difícilmente me va a tentar el diablo y difícilmente me van a pasar pensamientos negativos. ¿Está mal que yo piense eso? Es que depende si lo que hago, lo hago con el corazón y lo hago por amor. No por un mero activismo y por un mero cumplimiento. Porque yo puedo entrar en una actitud de cumplimiento y soy un activista, pero no interiorizo, no profundizo. Entonces, eso a la corta o a la larga va a generar en mí un cansancio. O una rutina. Sí, esa rutina generará un cansancio y al final yo buscaré gratificación por otro lugar. Y lo hemos visto en tantas personas muy activas, pero que al final, ¡pam!, un leñazo y terminaron ¿en qué?
en un desastre. Entonces esas personas aún así deben trabajar, pero Exactamente. trabajar en la mente. Ora et labora, San Benito. No solamente el activismo, sino también combínalo con una vida espiritual interior. Que lo que yo hago esté conectado y esté santificado por una relación con Dios. ¿Estás cosiendo? Pues cose con el Señor. ¿Estás en la radio? Pues habla con el Señor. ¿Estás en el estrado, qué sé yo, en el bus manejándolo? Siempre lleva el Señor contigo. Nunca lo apartes de lo que haces, porque si lo apartas, también allí, en la buena intención de lo que haces, se va a meter el maligno. Porque el maligno anda buscando a quien devora. Claro. Por tanto, el único escudo para sacarlo de allí es estar con el Señor. Que el Señor sea mi deleite, que el Señor sea mi fortaleza. Como dice el salmista, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Es decir, no quieras trabajar, edificar nada si Dios no es el artífice y el arquitecto de lo que quieres edificar. La Torre de Babel y Pentecostés. Pentecostés era una obra donde hablaba Dios, trabajaba Dios, actuaba Dios. Porque si no, yo me voy a endiosar. Yo hago muchas cosas, pero me endioso luego, Y luego es el padrecito, es el catequista, es aquel el que está apareciendo. Y no se trata de esto, no. También por allí se mete el demonio en la vanagloria. Entonces es necesario dejar que Dios sea Dios y yo solamente soy sus manos, soy su instrumento. Como decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía, yo soy el burrito que lleva el Señor. Es decir, yo hago solamente lo que Él me dice. Como dice el Señor en Juan 4, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a buen término, llevar a cabo su obra. Sí, trabaja para que el demonio no te apalee, no te patee, pero trabaja con, desde y para el Señor. Yo puedo trabajar de alguna manera si mis pensamientos me están agobiando con pereza, con tristeza, con aburrimiento porque no sé qué hacer. ¿Y cómo puedo trabajar? Yo puedo confesárselo a alguien, puedo decirle, mire, me estoy sintiendo aburrido y a raíz de que no tengo nada que hacer, pues entonces pienso tonteras. ¿Se lo puedo confesar a alguien? ¿Puedo confesarme con un sacerdote? Los directores espirituales, los confesores, son aquellas personas a quien Dios ha dado un don de los 7 dones del Espíritu Santo, entre tantos que el ministerio del orden, el Señor nos da por allí, está el don del consejo. Entonces, no hay receta única para todo mundo, no. Para cada caso hay una palabra. Entonces, en medio de tu realidad de pereza, de tu realidad de asedia, de tu realidad de estancamiento, por la razón que sea, ve y habla con esa persona que verdaderamente está iluminada por la gracia y el poder del Espíritu Santo y tendrá para ti una palabra que te va a ayudar. Tendrá para ti un estímulo, una fuerza que Dios te transmitirá a través de esta persona que te sacará de ese estado tal vez de rutina, de estancamiento, de detenimiento que no te deja encontrarle sentido a lo que haces. Sí, porque padre, a veces a la persona le da pena, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo yo le voy a decir al padre de que estoy haciendo nada, que no estoy pensando en nada y que a raíz de eso se me vienen pensamientos sin sentido? El problema es cuando no confesamos y decimos las cosas, entonces allí lo que escondemos, el demonio se aprovecha y allí nos destruye. Hay personas que aman lo que hacen y llega un momento en que le pierden el sentido. ¿Saben por qué? Porque el demonio empieza a confundirles y les nubla la mirada. Y ya dejan de ver lo bueno en lo que hacen y solamente empiezan a ver lo malo. Entonces empiezan a perderle sentido y empieza a bajar el rendimiento. Empiezan a perder la pasión. Porque una persona que se estanca, una persona que se detiene, pierde lo más importante, que es la pasión. Una persona que es apasionada plasma en todo lo que hace su esencia, Cierto. porque lo da todo, lo entrega todo, da lo mejor de sí. En cada momento es como un buen atleta, la cultura del fútbol, uno que se deja el pellejo en esos 90 minutos y sus extras, deja lo mejor, da lo mejor. No es una persona que tiene un espíritu empobrecido, un espíritu apocado, sino tiene un espíritu de lucha. Es un guerrero que muere con las botas puestas porque sabe que tiene que dar lo mejor de sí. Eso en la parte, dice San Pablo, en la parte secular, ¿cuánto más en la parte espiritual? Claro. ¿Para qué? Para que aquel que ha venido a destruirlo todo
no nos agarre, nos confunde, nos tergiverse todo y redireccione hacia el mal nuestra fe, esperanza y amor, nuestra voluntad. Y que más que hacer, más que construir, destruyamos. Sí, qué bonito el versículo, y sé que mucha gente lo pregunta también, que lo pide repetir a través del WhatsApp, a través de nuestro Facebook, padre, el que usted nos dio, el de San Mateo. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Cuál? Velad y orad. Ah, sí, al principio de velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. 26:41, Sí. para que... Y recuerda las palabras que dio el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Por algo se lo dijo. Seguro, porque se iba a enfrentar a una realidad bastante compleja. Tantas veces cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un monstruo, a un proyecto nuevo, a un reto nuevo, a una realidad que nos demanda, muchas veces entran en nosotros sentimientos de miedo que nos estancan, Claro. que nos paralizan, que nos frisan. Es ahí donde el cristiano debe apelar a la oración, debe apelar a Dios y pedirle a Dios la fuerza, como hizo Salomón. Salomón, ante esta realidad que le superaba con la sombra de su padre, le dice, Señor, dame un corazón que pueda escucharte. Qué lindo. Porque aquí está el detalle. Recuerda que la primera etapa del pecado es sentir, que llega también por la escucha. Consentir, caer y acostumbrarse. Dame un corazón que pueda escucharte para saber gobernar a mi pueblo. Saber hacer lo que tengo que hacer, para no caer en el pecado de la pereza, que es el mismo pecado de la desidia, que es el pecado de no hacer nada, que construya y edifique, y hacer todo que destruya y desbarate la obra, el plan que Dios tiene para nosotros. A trabajar en algo, como dice San Jerónimo. A entonces. trabajar en algo, principalmente en aquellas obras que edifican y que hacen presente el reino de Dios aquí en la tierra. Muchísimas gracias por este mensaje tan hermoso, padre. Con gusto, que Dios les bendiga y ojalá a todos nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. Tenga la certeza que así es, todos echamos para nuestro saco. Y le invitamos, porque el padre Denis Félix de la Cruz, que siempre nos consultan dónde está, dónde podemos encontrarlo, bueno, él da sus servicios aquí en la Parroquia Inmaculada Concepción del Cantón de la Unión, aquí lo pueden encontrar. El padre siempre tiene los brazos abiertos para recibirle, y nosotros pues le agradecemos también este espacio que nos regala aquí en Radio Fides, que es una forma muy hermosa también de evangelizar. Vamos a continuar con más de la revista, ya regresamos.